ese era el fin. Sin embargo, cosas tan lógicas, también tenemos respuestas no muy lógicas. Como por ejemplo, saquen su laboratorio en el primer punto. Es que, ¿por qué me estoy hablando de esto? Porque justamente el tema de este contrato es bastante sencillo y tampoco nos vamos a dilatar mucho, pero sí me interesa de que vayamos agarrando el concepto de cómo es resolver los problemas o los casos, porque el segundo examen prometido que van a tener un caso o dos o tres o no sé cuántos van a ser y es el que más punteo van a tener porque es el examen de 40 puntos. ¿Cómo está ahora el desarrollo de la zona en los exámenes? Alguien que me pueda orientar porque no voy a hacer de que me haya quedado en desuso en ese sentido. Primer examen, 30 puntos, ¿verdad? Sí, licenciado, el segundo 40, el tercero 30. Ok, entonces estamos en la misma mecánica. Miren, todo lo que ustedes están haciendo no es por pura gana de que quiero que lo suban, sino que también eso va a servir como un pequeño salvavidas. Imagínense que van en el Titanic y se están hundiendo, ¿no? Y me estoy refiriendo a que se están hundiendo con el curso. Entonces, si ustedes están cumpliendo con el tiempo, modo y lugar como corresponde, entonces ese salvavidas puede que salve el curso, por supuesto, o lleguen a su mínima, ¿no? Por supuesto, este salvavidas tampoco significa de que van a ganar el curso si tienen todas las cosas hechas. Eso es imposible, porque obviamente este curso se basa en práctica y se basa en exámenes. Entonces, por eso es importante de que para el segundo examen, pues ahorita punteen, va a estar sencillo, el segundo se sube un poquito más la varita y el tercero se sube la varita un poco más. Y tengan en cuenta, si han visto el programa, si algún día lo vieron, se van a dar cuenta de que el programa pues ya mete en la parte final contratos típicos, ya más complicados, y contratos atípicos, que eso quiere decir que no están regulados en nuestra legislación y por eso tenemos que ver derecho comparado o ver ejemplos de distintos tipos de contrato. Entonces es importante que vayamos y aprovechemos las oportunidades que tenemos ahora, ¿sí? Bueno, teniendo en cuenta eso, quiero que vean su laboratorio y veamos la primera pregunta. La redacción, y tienen toda la razón, como se los había dicho, la redacción yo ese contrato, ese laboratorio lo hice en un momento que tuve libre y por ende no está tan bien hecho. El examen no va a ser así de confuso, ténganlo en cuenta. Lo vamos a corregir para que sea mucho más entendible. Sin embargo, en el caso 1, dice en el inciso A, compraventa, porque se refiere al tipo de caso que va relacionado a la compraventa. En los siguientes casos que vamos a tener en examen, no va a decir qué tipo de contrato vamos a tener. Eso es más fácil, porque nos estamos centralizando en resolver el problema solo en el contrato de compraventa. Y las preguntas eran relacionadas al contrato de compraventa. ¿Qué contestaron en la primera cuestión? A ver, que alguien me haga el favor de leerlo. Que no sean muchos, pues. ¡Vamos! Pues sí. como dice Lick, nos podemos equivocar acá, ¿verdad? Pero yo Claro. coloqué que era el ánimo de lucro. No. Pero, ¿cuál era la pregunta en sí? Ah, no tengo solo las respuestas, permítame. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Alguien más, por favor, que me apoye con eso? Hola, Lick, buenas noches. Buenas noches. Con respecto al caso 1, estaba indicando, ¿verdad, Lick? Ajá. ¿Quiere que le lea el caso? ¿Le leo el caso? Está por adquirir una casa de habitación con su familia. Ajá, y ahí sí. Ok, en mi caso yo puse que era
que no podía ser considerado mercantil, sino civil, porque para que sea mercantil tiene que tener un ánimo de lucro y que tenía que cumplir todos los elementos esenciales dentro de lo que estaba establecido en el Código de Comercio. Listo. Lo mismo me dijo Lilia, pero ¿por qué desacreditamos que es una compraventa mercantil? Y ahí está dentro del mismo texto. ¿Va a comprar una casa? Con su Él lo va a utilizar para fines personales o familiares. Por eso es que no puede ser una compraventa mercantil. Ahí no se está involucrando ese ánimo de lucro para montar un negocio, para desarrollar una actividad comercial, sino simplemente lo está usando para su uso propio o de su familia. Entonces, ahí desvirtuamos la figura. Para eso tenemos el contrato civil estipulado en el Código de Comercio, en el Código Civil. Mientras que la compraventa mercantil, pues ya vemos de que nos vamos a ir tirando más relacionado a el comercio, las actividades comerciales, la importación, la exportación, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, ahí estamos desvirtuando que no pertenece a eso, ¿verdad? Bueno, la siguiente, que va a importar juguetes de China, ¿sí? La pregunta es eso, si es obligatorio utilizar los Incoterms. ¿Ustedes qué contestaron? Quiero que me vayan contestando gente que no contestó al principio, porque si no, qué chiste, ¿no? Pero sí quiero que contesten. Si no contestan de verdad, no me quieren ver enojado. A ver, Dora. Licenciado, le voy a poner lo que yo contesté. Para esta actividad debe utilizarse un contrato de compraventa internacional de mercadería que se regula en el Código de Comercio y la Convención de Viena, por si aplicare, ¿verdad? Los Incoterms son altamente recomendables para definir responsabilidades de transporte seguro y costos. Eso fue lo que yo respondí, Lic. Ok, ¿alguien más difiere y cree que no es necesario utilizar Incoterms obligatoriamente? Pues la compraventa definitivamente. A ver, ¿qué dice José? Sí, licenciado, no es obligatorio, pero sí es recomendable realizarla, porque el Incoterms es un seguro que le garantiza al comprador de que llegue su producto y si en cualquier momento le sucede algo a la mercancía, entonces ese comprador tiene ese derecho de reclamarlo al vendedor. Entonces sí es recomendable, pero si no estoy mal, creo que estuvimos viendo en la clase de que hay uno que es simplemente costo y sí, flete y costo, que simplemente no hay un seguro de por medio. Entonces no es obligatorio, pero sí es recomendable. ¿Alguien más tiene algo para debatir relacionado a lo que acaba de decir José? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Astrid. Sí, buenas noches. Ya fíjese, licenciado, que yo sí puse que eran como los Incoterms son aquellos términos internacionales, ¿verdad?, de comercio, que son establecidos y que son obligaciones y responsabilidades para entrega de mercancías, ¿verdad? Entonces, al mismo yo puse que los Incoterms en ese caso que sí son aplicables, ya que son obligatorios para los comerciantes y para el obligado del cumplimiento, ¿verdad? José, sí, muchas gracias, Astrid. José, lo que acaba, usted entendió una parte de la clase del Incoterm. O sea, el seguro no necesariamente tiene que estar, eso es una opción, pero el término internacional de la compraventa, si usted va a exportar, ¿no?, importar de China, entonces tiene que estar sujeto a esta normativa. Por lo menos, si usted contrata seguro, ahí eso no importa, pero sí, por lo menos para que le dejen esa mercancía en el barco o al costado, o esa movilización y esa logística, aparte que acabamos de ver solo Incoterms relacionados con la mera compraventa, pero existen distintos términos para poder concretar esa compraventa. Entonces, la respuesta es bastante simple. O sea, no hay que tergiversar o no hay que entender mal
de que todo tiene que llevar seguro. Esos son otros 10 pesos. Si usted quiere llevar seguro, bueno, si no, pues también hay otros términos donde no tiene, está libre de seguro. Y justamente la siguiente pregunta, si no estoy mal, es la diferencia entre el Incoterm CIF y el CF. ¿Cuál es esa diferencia? Que uno Buenas tiene noches. seguro y el otro no. Exactamente. Pero, señoritas, muy amables por contestar, pero Jamie subió la mano y ustedes ya contestaron. A ver, Jamie, dígame. Buenas noches, licenciado. En este caso, la diferencia entre costo seguro y flete CIF es una obligación del vendedor tomar y pagar un seguro por el valor total de la mercadería, mientras que el costo y flete CF no tendrá la cobertura de un seguro para la mercadería. En resumen, es el seguro lo que hace la diferencia. Y ya vimos qué pasa también, si les planteé en el caso en la clase, qué pasa si contrata un seguro bien chafa, ¿va? Entonces ya sabemos cómo podemos optar a esa situación. Pero excelente, entonces ahí sí estamos en la misma modalidad. O sea, también si se dan cuenta, muchos de estos tipos de casos son relacionados con pensar cómo es que ustedes van a realizarlo. Ahora, el embalaje. Ahí yo tuve muchas opiniones que sí considero que son correctas y otras que definitivamente no sé qué hicieron. ¿Qué pensamos del embalaje? ¿Será que es obligatorio que paguen el embalaje o no? ¿Usted qué dice, Lucelena? Bueno, yo puse que sí era válido desde el punto de vista contractual, si estaba explícitamente acordado entre los países que en el contrato de compraventa. Y, por ejemplo, también puse, bueno, que era eso, ¿verdad? Que está estipulado en el contrato de compraventa y si el embalaje, pues que si era necesario para la entrega de la mercadería y no se mencionaba en el contrato, el vendedor generalmente era responsable de los costos del embalaje. Totalmente. Así es. Esa es una respuesta depende y ahí un par de compañeros sí entendieron que depende. Si lo estipulamos en el contrato, pues ni modo. Y si no lo estipulamos y me quieren hacer un cobro extra por embalarlo, y entonces ustedes como abogados saben cómo contestar, o sea, me están cobrando algo que no estaba dentro de los términos del contrato. ¿Y en qué nos basamos en una transacción comercial? En el contrato. Y si el contrato lo obvian, pues entonces sabemos cómo poder defendernos porque eso no está establecido. Usualmente, materialmente o en casos concretos, pues casi siempre viene embalado. ¿Por qué? Porque lo que les interesa es no vender una vez, sino que vender bien. Y por eso se preocupan por defender esa mercancía, ¿verdad? Obviamente hay objetos que son muy difíciles. Me plantearon de un vehículo, pero para eso viene en un contenedor, de todos modos viene embalado, digámoslo así, porque viene con todas los materiales que sirven para que el vehículo no se mueva o no esté rebotando y vienen muchas veces hasta como encadenados o amarrados en cuestión de las llantas para que no esté brincando el vehículo, etc. Entonces, casi siempre se preocupan por realizar el embalaje para que esa mercancía llegue a su punto final en estado correcto, ¿verdad? En óptimo estado, ¿verdad? Como nuevo. Entonces, ese es el chiste, ¿verdad? Bueno, sigamos. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Ese es el embalaje de Goku. Quiere abrir un negocio con su yerno y tiene varias dudas, aspectos legales, contractuales que formulan lo siguiente. ¿Cuál es la asociación con su yerno? ¿Qué contrato es el que está ahí con su yerno? ¿Qué contrato mercantil estamos hablando? ¿Alguien más? Ya van contestando las señoritas, los caballeros, solo José ha hablado, después nadie más. No puede ser. Yo sé que hay mayoría de mujeres en nuestras clases y ya en Guatemala, creo. Pero, por favor, contesten, pues.
A ver, señorita, sigan pateándolos. A ver. Buenas noches, licenciado. No, Astrid, usted ya contestó, Astrid. No puede ser que tenemos 114 personas y solo 6 están contestando, u 8, no, hombre. De verdad están haciendo la clase que se esté volviendo aburrida, y esto no es derecho mercantil aburrido, creo yo. A ver, Minor. Gracias, licenciado. Fíjese que dentro de las respuestas que yo coloqué, pues obviamente siempre hay que ver qué tipo de asociación o sociedad son las que el yerno y la persona quieren. Sin embargo, yo coloqué que la opción más adecuada para iniciar el emprendimiento puede ser el contrato mercantil de sociedades. Acá, pues, primero les va a permitir asociarse con el interés de una sociedad como esta, que es un beneficio económico. Y obviamente también en este caso, pues, va a regular el tema de los aportes que cada uno de ellos puede tener. Y si van a trabajar, por ejemplo, porcentajes de acciones o cuestiones así entre ellos dos, ¿quién va a aportar más? ¿Quién va a tener más porcentajes sobre esto? Pues obviamente les va a ellos a permitir tener algo más ordenado, ¿verdad? Y pues Claro. lo más recomendable es el contrato de sociedades anónimas. ¿Y si se une la esposa, será legal? En este caso, como yo ahora no recuerdo el fundamento legal pero no podrían asociarse entre ellos, si no recuerdo mal, licenciado, perdón. Entre el yerno y María el José. esposo. Compañero. Jesús. A ver, Luz. Sí, buenas Sí, noches. diga, Yo creo, Luz. es que no tengo la ley, como diría el compañero, la tengo en la mano, pero yo creo que No, sí. no importa la ley. Creo que yo le sí estoy es legal. preguntando, ¿se puede o no se puede? Sí, que yo recuerdo que sí es legal que los entre esposos puedan hacer una sociedad civil, no sé. Sociedad ¿Alguien mercantil, difiere perdón. de eso? Sí, sí. ¿Alguien difiere de eso? Y dice, Nel, no se puede. Yo No defiendo a mi estoy de amigo. acuerdo, no estoy de acuerdo, No, Lick. ¿no Yo está de no estoy de acuerdo? acuerdo, Lick. ¿Por qué? A ver. Vamos a regalar un punto al que me encuentre el fundamento donde está la prohibición de que los cónyuges no pueden constituir una sociedad mercantil. Y que de una vez, y Hazel ahí apunta quién es. O le hablan a Hazel. Ahí, pilas, ahorita ya tiene el micrófono abierto, quien sea. El licenciado. Buenas noches, licenciado. El fundamento legal sería el artículo 11, cónyuges comerciantes. ¿Qué dice? Que A ver, léalo. indica que el marido y la mujer que ejerzan juntos una actividad mercantil tienen la calidad de comerciantes, a menos que uno de ellos sea auxiliar de las actividades mercantiles del otro. En resumen, vamos a regalarle a Jamie y a Carlos, porque Carlos tiene que complementar eso, si no se quedó sin punto y solo Jamie va a ser medio punto, está jodido. Pues si me da la oportunidad. Pues mire, ahorita también lo que podemos también terminarlo de dar es con el artículo 19 del Código de Comercio, que establece las situaciones especiales. Los cónyuges pueden constituirse entre sí y con terceros una sociedad mercantil. Creo que bien, si bien lo que dijo Jamie está bien, el que más específico es el 19. Exacto, así se contesta, diría aquel señor, no sé si está difunto, pero si no, pues mis saludos al más allá. Así es, sí se puede. ¿Dónde encontramos esa prohibición para los que dijeron que no? Eso lo vemos específicamente más en una sociedad civil, pero mercantil sí tenemos esa libertad. Pues, espérenme ustedes que ya puse música, esta cosa, toqué ya. Van a oír música. No pueden oírla, pues si no les da miedo. Los temerarios. Bueno, entonces tenemos eso. Eso es lo bonito y por eso es lo que me gusta de este curso, que es dinámico, que por eso tenemos que hablar y nosotros
vuelvo a repetírselos, espero no repetírselos ya para el segundo examen, ya ustedes créanse abogados, no en el sentido de que van a estar subiendo babosadas a redes sociales, sino porque son estudiantes de 10º semestre, o sea, están culminando la fase común, ya pasan a su técnico profesional y eso es el formalismo para que ustedes se conviertan como abogados y notarios. Entonces, tienen que tener esa capacidad de discutir y aunque no tengan el fundamento a la mano, pues tienen que estar seguros de lo que están contestando. Bueno, teniendo en cuenta eso, vamos al siguiente. Ese es el ¿qué caso? Espérenme ustedes, ya creo que había otra cosa que nada que ver. Estábamos en el caso del suegro que quería hacer la librería con su... Ajá, sí. Ahora vamos a la 6, que es el contrato de suministro, ¿verdad? ¿En qué consisten palabras simples que utilizaron como contrato de suministro? Un ejemplo de contrato de suministro. ¿Alguien más? Ya, Carlos ya participó y tuvo su punto. Ahí le habla Hazel, porfa. Y también Jamie. A ver. ¿Qué dijo? No le oí, Vivian. Buenas noches, licenciado. No, Astrid, tú no. Buenas noches. Hola, Lick. Yo como ejemplo coloqué para de contrato de suministro, colocamos que para la librería que se le provean los lapiceros, cuadernos, lapiceros, servicios, etc. Excelente, excelente, Vivian. Stephanie. Hola, Lick, buenas noches, ¿me escucha? Sí, a lo lejos, ahí como que está a 1 kilómetro hablando. Pero... Cargo auriculares. Ok. Ay, yo me fundé en el artículo 707 del Código de Comercio, el cual habla sobre el contrato de suministro. También me basé en el artículo 708 y en el artículo 712 del mismo cuerpo legal. Porque en esto pues, se establece todo lo que está regulado dentro de lo que son los suministros y las formas en las cuales nosotros lo podemos llevar de una forma estipulada. Asimismo, dentro de lo que era la suspensión, también nos habla sobre los derechos del suministro, en la cual si no se cumplen las obligaciones que tengan pactadas las personas, en este caso, que están por formar la sociedad, ¿verdad? Ajá, sí. Pero, ¿qué ejemplo tenemos del caso de suministro, del contrato de suministro? Un ejemplo. Ok, un ejemplo. No, Lilia, tú no. Yo puse que cómo se podía aplicar dentro de este contrato, que era la forma de abastecerse de una forma regular sin necesidad de tener los artículos de forma individual. Ajá, pero un caso concreto, mi estimada. Ah, Lick, es que yo me basé en la librería, porque como ellos estaban hablando de una librería. Yo les di ese ejemplo y todos pusieron librería, no jodan, hombre, Oprah. Lick, es que así estaba el caso, entonces yo me basé en eso. Okay, Buenas noches, Lick. Efectivamente, licenciado. En la adquisición de tóner o tinta para fotocopias. Excelente. Entendimos el concepto, gracias, mis estimadas. Lilia, por favor, hable, pues cuénteme, ¿qué dice? Pues yo en el Pues, ejemplo coloqué, perdón, Lick, un servicio de impresoras para fotocopias y ahí estaríamos tomando en cuenta el contrato de suministros y servicios. Me parece. A ver, Astrid, ¿tiene algo más que resaltar? ¿Me habló, Lick? Perdone. ¿No tiene nada más que decir? ¿Sobre qué, Lick? Perdone, ahorita no le puedo escuchar. Entonces, ¿estamos o no estamos? ¿Del contrato de suministro? Perdón. Bueno, bien, qué bueno que ya llegó. Bueno, sigamos. Consignación. ¿En qué consiste? Palabra simple, alguien que sea rápido para decirme qué es el estimatorio o de consignación. Licenciado, es cuando se le da una mercadería a una persona estableciendo, ¿verdad?, de que si no se vende todo el producto, pueden devolverlo.
Puede ser, por correcto. ejemplo, la Bimbo, productos perecederos también, ¿verdad? Que tienen una fecha, entonces si no se venden, se los llevan. Así es, ese tipo de contratos es por los que se hacen millonarios los supermercados también. En algún momento, cuando lleguen a ver una estructura de un supermercado, se van a dar cuenta de ese tipo de contratos, de todo tipo, no solo marcas grandes como Coca-Cola, por ejemplo, sino también hasta los mismos distribuidores de huevos. Bueno, huevos ya es algo muy fuerte también, pero verduras, por ejemplo, son contratos bastante pesados, digámoslo así, y se dan mucho en los supermercados. Ahí tienen muchos ejemplos de eso. Bueno, después, ¿qué es? ¿La última? Ah, no, ahí estamos. Era el contrato era estimatorio, solo que terminó el otro. Había uno, el punto 3. A ver, ¿qué cosa usted? Perdón, Nick, no sé la pregunta porque como solo contesté respuestas y no hay el documento. ¿Y cuál es su respuesta? ¿El proveedor entrega la mercadería o la ¿En qué consiste? Sí. Ese era el... Nítido. Bueno, ahí estamos entonces con el laboratorio. Si se dan cuenta, es bastante lógico, bastante simple y con el conocimiento que ustedes están adquiriendo, digo yo, aquí en clases y con la ley, obviamente, principalmente la ley y lo que están adquiriendo acá como conocimiento, pues es más fácil resolver esos conflictos o esos problemas. Sin embargo, siempre requiere análisis. Consejo para futuros casos cuando se den. Piensen bien qué van a contestar. Segundo, no piensen demasiado porque ya cuando sea un examen no podemos tardarnos media hora analizando. Tenemos que ir poco a poco pero contestando. Eso le pasa mucho a la gente que no está asociada con casos, que hasta los últimos 10 minutos empiezan a meterle turbo y no les da tiempo para contestar 2 casos. Entonces, eso sí necesita de que se pongan pilas, pero es poco a poco. No los voy a tirar al agua sin saber nadar. Por eso es de que están aprendiendo a nadar en el sentido de resolver casos mercantiles. Bueno, ahora bien, ya entramos al último punto de nuestro contrato, el contrato de apertura a crédito. ¿Dónde está regulado ese contrato? Buenas noches, licenciado. En el artículo 718, apertura de crédito. Ajá. ¿Qué dice? Artículo 718, apertura de crédito. Por el contrato de apertura de crédito, el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado o bien a contraer obligaciones por cuenta de éste, quien deberá restituir las sumas de que disponga o a proveer las cantidades pagaderas por su cuenta y a pagar los gastos, comisiones e intereses que resulten a su cargo. Gracias, Jamie. Bueno, tenemos este contrato. Aquí vamos a tener y vamos a despejar varias dudas, como que fuera un problema matemático, tenemos que ver todos los elementos que tiene esta definición legal de este contrato. Ok. ¿Qué tenemos primero? Es la pregunta que más o menos nosotros entendemos. O sea, eso es lo que se les ocurre. Yo aquí no les voy a juzgar, sino que ustedes díganme qué se les ocurre o cómo es que opera este contrato. A ver, escucho ideas. Préstamo. Sí, puede ser como un mutuo. Recuérdese ser más técnica. Mutuo. Ok. ¿Qué más? ¿Será que es un mutuo disfrazado de contrato mercantil o no? Sigamos, quiero oír qué se les ocurre. Vamos. Licenciado, no sé si estoy bien, que es una concesión de crédito. Ajá, explíquese un poco más. Y que parte del deudor la aceptación del capital con la obligación de abonar intereses y devolverlo. Ok, sí, más o menos. Vales. ¿Será que vales podrán complementar tal vez este contrato? Podría ser. Que sea el vale, el título de crédito, no tiene. Ahí hay una discrepancia entre títulos de crédito y contrato mercantil. Por algo está regulado como contrato.
Tal vez accesoriamente puede elaborar títulos de crédito, pues es posible, pero una cosa es distinta de la otra. Pero ahí vamos, ¿qué entendemos? Pongamos un caso, o sea, entendámoslo de que yo estoy elaborando, yo exporto café, necio con el café. Hay un licenciado que habla mucho de café y ahora ya me estoy volviendo al café. Dios mío, cómo se envejece uno. Pero entonces, imaginamos de que yo me dedico al negocio del café, pero ustedes saben de que las cosechas y el desarrollo como tal es complicado, ¿verdad? Y más también interviene mucho el clima. Entonces yo necesito plata para mover ese café, tostarlo, molerlo, empaquetarlo y enviarlo a mi mayor consumidor, que es Japón. Entonces, ¿qué hago? Tengo que ir obligatoriamente a un banco, porque aquí es otro de los elementos. Aquí vemos de que alguien, pero dice banco, o será que puede hacerlo un comerciante, una empresa que se dedique a prestar, o necesariamente, yo me recuerdo que en la clase teníamos a alguien que trabajaba en un banco, tal vez tiene un poco más de conocimiento de eso. ¿Será obligatoriamente un banco? ¿Esta actividad es única y exclusivamente de los bancos o puede hacerlo otra empresa? ¿Ustedes qué piensan? Álvaro. Yo no, o sea, no considero que precisamente lo pueda hacer un banco. En especial porque el artículo, pues, siento yo que es muy abierto en ese aspecto. Por ejemplo, existen las cooperativas como tal que también fungen esta función. O entidades bancarias, es bueno, sí, ahí sí creo que la pregunta fue errónea. Pueden ser banco o entidades bancarias relacionadas a ese giro, que igual tienen la superintendencia de banco regulando cada una de esas actividades. ¿Será solo eso? ¿O podrá ser una empresa que realmente se dedique a apoyar a los comerciantes? Como tipo cooperativa, pero no con la figura de cooperativa. ¿Qué piensan? Álvaro tiene un punto y definitivamente la ley no nos está privando diciéndonos solo los bancos. Pero aquí entramos a una discrepancia. ¿Por qué? Porque realmente, si se dan cuenta, la mayoría que ejercita ese tipo de contratos, pues sí, son entidades bancarias o financieras, como cooperativas, etcétera, todas ese tipo de entidades. Entonces, o sea, prácticamente en la realidad, sí es la mayoría de trabajo, es un banco. Y si es una empresa privada, tiene que tener un límite o un cuidado con no realizar actividades que son propias de los bancos, porque si no, se mete a clavos horribles. Entonces, sí se puede, y dependerá de las cantidades y de las formas, porque también ahí justamente como había mencionado en una clase, pues también puede entrar el lavado de dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Pero el fin del contrato, como hablamos, es eso, buscar apoyar a esta persona. ¿Y cuál es la ganancia de que me den dinero para que yo pueda desarrollar una actividad comercial? ¿Cuál será la ganancia del que me da el dinero? Según el artículo, el mismo dice que habrán comisiones e intereses. En el artículo 719 también dice intereses y comisiones y gastos. O sea, si yo realizo al menos una gestión con una entidad bancaria, lo que va a obtener el banco es el interés que me va a cobrar por el préstamo que yo voy a realizar. O si lo hace una empresa, como dijo usted anteriormente, cooperativa, igualmente no van a hacer, voy a desembolsar tanto de dinero y no voy a obtener ninguna ganancia, como que eso no es lógico, ¿verdad? No tiene lógica, porque estamos hablando de mercantil. Entonces, si yo te ayudo, pero tú me tienes que pagar, pues, y yo voy a obtener una ganancia de esto para que mantenga mi negocio de ayudar. Si no, no puedo, pues, o sea, por ayudar sin recibir ganancias, entonces qué chiste, ¿no? Entonces, ahí obviamente tenemos la obligación de los intereses y las comisiones, etcétera. Todo esto va relacionado. Ok, ya entendimos más o menos la naturaleza como tal del contrato, ¿no? Ya vemos de que, les voy a pegar una definición, igual vuelvo a repetirles esto, todo esto está
o va a estar en el documento que yo les voy a enviar, ¿verdad? Y les voy a mandar completo la definición y la pregunta que acabamos de hacer para que entendamos. Permítanme. Y aquí estamos. Listo. Entonces se dan cuenta, aquí el contrato de apertura de créditos, ahí hay una definición ya un poco más elaborada, básicamente la misma. Entonces ahí podemos extraer los sujetos, el elemento real, en qué consiste, las comisiones, etcétera. Y después, vamos a ver. Ahí tenemos la explicación de los bancos, cómo podemos, y la excepción, pues si hay una intervención de fondos públicos, pues definitivamente ahí sí no nos podemos salvar y eso tiene que ser una cuestión bancaria. Ok. Ahora, esta modalidad de contratos de apertura de crédito, hay 3. Las vamos a apuntar de todos modos y yo se las explico para que vayamos sencillo. Y es bien simple, o sea, ya entendemos la naturaleza, por eso es importante entender, escuchar la clase y entender en qué consiste, y después vamos ya para poder ir estudiando. Modalidad del contrato de apertura de crédito. Garantizado. Cuando decimos que es garantizado, ¿qué nos referimos, Astrid? Me van a dar plata, pero yo lo tengo que garantizar con, ¿o qué es garantizar? Bueno, Astrid sigue, todavía no ha entrado a su casa. Álvaro, por favor. Licenciado, en este caso, como estamos hablando de garantizar, si a mí me van a dar una cantidad de dinero, obviamente el que me la va a dar quiere proteger de que de alguna manera, si yo no le pago, entonces él se va a garantizar o se va a cobrar de alguna forma. En ese caso se puede constituir alguna hipoteca, por ejemplo. Sí, esas formas de garantizar, justamente. Entonces, ahí estamos hablando de cómo garantizado. O sea, yo doy el dinero, pero estoy garantizado de que si no me paga, pues yo puedo ejecutarlo por cualquiera de los bienes que él dio, ¿verdad? O la misma cosecha, por ejemplo. Al descubierto, ¿qué será eso? ¿Qué se imaginan al descubierto? Vamos a citar a Villegas Lara. Licenciado, disculpe, podría ser de que signifique con alguna cobertura o sin ocultar nada en el contrato. Sin ocultar nada, eso ya va más o menos. Licenciado. A Villegas Lara, al doctor Villegas Lara, por favor, si no se enoja, él sigue vivo. Se le llama así a la apertura que no tiene más garantía que la confianza mutua entre las partes. O sea, al descubierto, no tiene nada escondido, no hay garantía ni nanay. A eso nos referimos con este término, al descubierto. Siempre es bueno entender algo más, ¿verdad? Y cuenta corriente, 723. Veamos ese artículo, por favor. Que alguien Se refiere, licenciado, a la apertura de crédito en cuenta corriente como aquella modalidad en la que el acreditado puede hacer remesas, abonos, antes de que deban liquidarse o pagarse en cumplimiento parcial o total de la cantidad acreditada. Ajá, exactamente, pero ahí medio me leyó y medio me definió usted. ¿Pero qué entendemos? O sea, ¿cuál es el de cuenta corriente? Garantizado, garantía. Descubiertos, sin términos y condiciones. Eso es por buena fe y verdad sabía. Ese ya no se da porque ya nadie se cree entre los comerciantes. Y en cuenta corriente, ¿qué es? En palabras simples. Ahí lo dijo Luz. LIC para mí en la cuenta corriente es, yo entrego... ¿Me dan el dinero a mí para pagar todo lo que yo estoy haciendo? ¿Y yo puedo? Dependiendo, entrego una mercadería
y me queda como cuenta corriente al momento que hasta reembolsa el dinero la empresa, ya entra a las arcas de la empresa. Mientras tanto, va a ser una cuenta corriente que no ha ingresado a las arcas de la empresa, porque se envía el producto. O algo relacionado con eso, ¿no? No, pero tengo entendido que es algo así. En un momento dado trabajé en un área financiera que hacía exportaba y importaba, dependiendo que solicitaran, ¿verdad? Pero en el momento que se hace un envío de mercadería, no se cobra en ese momento, entonces queda como una cuenta corriente a favor del empresario en el momento que hacen el giro, ya sea por 30 días o 45 días. Entonces ahí se está moviendo la mercadería para el que está adquiriendo y está adquiriendo sus ganancias, pero el que espera está en stop. Es como le dijera, un círculo, porque a mí el proveedor me va a dar mercadería y yo vengo y también el comprador me va a adquirir esa mercadería y hasta que yo reembolso el dinero en las arcas de la empresa, yo puedo pagar esa deuda que tengo con los que a mí los acreedores que me proveen. Esa sí, es sí, pero no. Buena explicación, pero no. O sea, falta algo, alguien que me ayude a complementar eso. Licenciado, fíjese que yo tengo un ejemplo. Dele, usted ya está hablando, hable. Fíjese, licenciado, que tengo un ejemplo aquí que dice, Manuel le acredita a José la cantidad de 5,000. Ese no es su ejemplo. No me dé casaca a mí. Un ejemplo del doctor Villegas Lara. Sí, o sea, por eso le digo que le iba a leer este ejemplo. No, pero no, hombre, o sea, sí, pero veamos el artículo 723, que alguien me haga el favor de leerlo y entendemos a cuenta corriente. Ya lo había dicho, Luz, usted lo había dicho. Yo lo que considero es que la cuenta corriente se podría abonar antes de que termine el plazo, o sea, pagar antes de que termine el plazo fijado en el contrato. Totalmente, eso es básicamente. Y ahí Luz, justamente citando al doctor Villegas Lara, pues ahí pone un ejemplo para que entendamos, esto se puede pagar con anticipación y podemos borrar, pero sigo manteniendo esa línea de crédito por si la necesito en algún momento. Entonces, eso es básicamente en lo que consiste esta modalidad de contrato. Vuelvo a decirles, o sea, excelente que tengan sus libros, excelente porque esto no solo es inversión para este curso, sino para la vida, pero también es importante de que entendamos de lo que estamos hablando. Entonces, ahí tenemos nuestro contrato. Ahora, ¿qué elementos tenemos que resaltar? Que siempre son los elementos que van en todos los contratos, antes de que empiece a fallarme el internet, porque aquí ya están cayendo unos trancazos de agua. Los elementos personales, aquí les voy a poner, porque aquí no lo puse yo. Es que ustedes vieran, o sea, realmente mi chivo de clases no es algo muy elaborado, yo solo tengo palabras y voy desarrollándolas para que ustedes vayan entendiendo. Estos son los elementos personales. Y ahí dice banco, porque ya entendemos de que puede ser un banco o no. Definitivamente eso ya dependerá del caso concreto. ¿Cuál es el elemento real? Pregunto, ya vamos a ir terminando. ¿Elemento real? ¿Qué será? En lo que se basa este contrato. ¿Cuál será? La mercancía, el dinero. Ah, no, mercancía NEL. El dinero. El dinero, licenciado. El dinero, eso es. Entonces, el elemento real es el dinero. Formales, es por escrito, obviamente, ¿verdad? ¿Dónde se va? ¿Por qué por escrito? Porque aquí sí hay modalidades, perdón, voy a cerrar la ventana porque hay ruido. Formales, porque aquí ya, y debe ser por escrito, porque aquí vamos a estipular cómo el monto, los intereses, el plazo,
y todas las demás cuestiones de cómo va a operar nuestra línea de crédito, nuestra apertura de crédito. Entonces, y la modalidad también, si imagínense, si es garantizado, tenemos que acreditar esa garantía, etcétera. Entonces, aquí formal es por escrito. No nos dice que tiene que ir en escritura pública, pero sí nos dice o nos sugiere de que sea por escrito para que tengamos claras cada una de esas condiciones. Características: bilateral, oneroso, conmutativo, consensual y principal. ¿Sí? Artículos para ir terminando, que resaltar, ya leímos el 723, el 719, que son los intereses, justamente. Después tenemos el 720, que es la cuantía. A ver, hablemos del artículo 720, que alguien me da el favor de leerlo. Artículo 720, cuantía. La cuantía del crédito será determinada o determinable por su finalidad o de cualquier otro modo que se hubiere convenido. Ahí termina. La falta de determinación se imputará al acreditante, quien responderá de los daños y perjuicios que por la ineficacia del contrato se causen al acreditado. No cabe pacto en contra de lo dispuesto en este artículo. Excelente. Ahí no, si establecemos, ojo, si estableciéramos algo contrario a esa responsabilidad, sería leonino, se tendría como no puesto. No podemos establecer algo que ya la ley nos está prohibiendo o nos está diciendo de que no es válido. Ok, ¿qué resaltamos? Aquí hay algo importante. Será determinado, porque podemos decir, si sabemos a cabalidad cuánto es lo que necesitamos, o será determinable. Eso ya dependerá de la situación y del caso concreto como tal. O sea, nos está dando esas dos modalidades. No necesariamente tiene que ser un monto determinado, puede ser determinable, o sea, en un futuro. Siguiente artículo que tenemos que resaltar, y ustedes ya lo encontraron, es el 726, que es cuestión de plazo. Esto, leámoslo y después discutimos de este último artículo. Artículo 726. Plazo. Cuando las partes no fijen plazo para la devolución de las sumas que adeuda el acreditado, se entenderá que la restitución deberá hacerse dentro de los 3 meses que sigan a la extinción del plazo señalado para el uso del crédito. La misma regla se aplicará a las demás prestaciones que corresponda pagar al acreditado. Uno, aquí resaltamos con nuestro marcador de plazos, ese plazo, ¿verdad? Los 3 meses, dentro de los 3 meses. Esto va a poder variar porque definitivamente nosotros podemos estipularlos y aquí lo que nos da la ley es como una salida si no lo establecemos. ¿Entendemos eso? Ahora bien, ahí termina el contrato de apertura de crédito. Después, todo este tipo de contratos, como vimos en el título, ¿verdad? Obligaciones de crédito, ahí están relacionados todos estos tipos de contratos. Aquí vimos uno. Entonces, para ir finalizando, el día lunes es presencial, el día lunes tenemos la última parte de nuestro laboratorio, ya incluyendo, porque yo sé que no estaban todos, porque el anterior catedrático a mí estaba dando clase y no vieron todos. El día lunes vamos a realizar ese cuestionario de la última parte. ¿Para qué? Porque nos va a servir para el examen. 2, se va a subir el material de apoyo para que puedan contestar eso. Y 3, lo vamos a hacer en forma presencial. El día miércoles definitivamente creo que no va a haber clase, aunque no sé, porque ustedes tienen examen el jueves. Entonces, definitivamente algo tenemos que hacer. Pues yo tengo que ir de todos modos. Entonces, igual si no, pues yo les avisaré cómo vamos a proceder en esa forma. Y después nuestro examen es el día, ¿qué día? ¿Qué día es? El 21, el jueves de la próxima semana. No, es el miércoles, no va a haber clase porque el examen es el jueves. ¿Ah? Sí, ¿verdad? Sí. Licenciado, yo tengo una duda. Sí, se dice. Pero si el lunes
el lunes inicia, bueno, el martes inician los exámenes. ¿Será que sí Híjole. tenemos que ir el lunes presencial? Porque todavía coordinación no ha avisado nada. Eso no lo sé. Déjenme ver qué hacemos, pero yo, es que es virtual, yo no puedo darles clase virtual. Bueno, no sé. Déjenme ver cómo está el rollo, porque en esta cosa de lo híbrido para exámenes, sí, no mucho latino, entonces tengo que ver qué onda. Entonces, ¿yo les aviso o les avisa mi estimada o no? Licenciada, y otra cosa, para el día del examen, ¿dejará usar código? Nel. ¿Por qué? ¿Por qué? Si usan código, vienen casos. Si no usan código, vienen preguntas. ¿Cómo van a usar código para preguntas directas simples? O sea, no, hombre, para eso tienen un cuestionario donde ustedes están realizando las respuestas. Es que la lógica, mis estimados, cuando ustedes quieran ingresar código, van a hacer casos. Entonces, ahí ya porque lo van a necesitar. Ahorita no lo necesitan, ahorita es contestar lo que saben y lo que han aprendido. Y veo por lo menos de que varios sí van en la misma sintonía. Los que no todavía tienen chance de adecuarse y ponerse pilas. Hazel, entonces averiguamos y usted hace el comunicado. Yo le digo cómo vamos a proceder en cuanto a la otra semana. ¿Estamos? Está bien, Nick. Ok, perfecto. Bueno, señores y señoritas, señoras y lo que sea, buenas noches, siempre es un gusto. Nos miramos o nos platicamos la próxima semana y nos miramos el jueves sí o sí, porque ahí sí nos toca examen y ya tenemos el número de sección, el número de salón y todo el rollo, ¿verdad? Cualquier cosa, pues igual estamos ahí a la orden y nos hacen las preguntas respectivas. Y yo espero subir entre mañana o el lunes el material. Pasen buena noche, adiós pues, bye.